Mi marido dijo que iba al bautizo del hijo de un cliente. Resultó que estaba celebrando el nacimiento del bebé que tuvo con mi prima. Mira cómo le arrebaté el micrófono en el escenario y destruí su ruinosa farsa en un instante. Los sábados por la mañana, Elara solía pasarlos con una taza de manzanilla y un libro en la terraza. Sin embargo, esa mañana, su rutina se vio interrumpida por un aroma penetrante que emanaba del dormitorio principal. No era simplemente el olor a gel de ducha, era el aroma de Beble Gary Man in Black. El perfume que su marido, Damián, solo usaba para ocasiones muy especiales. Su aniversario de boda, por ejemplo, o una reunión con el consejo de administración. Elara entró en la habitación y encontró a su marido de pie frente al espejo de cuerpo entero. Damián parecía ocupado arreglándose, ajustando el cuello de una camisa de lino de manga larga que Elara no le había visto nunca. La camisa, de una seda fina, caía perfectamente sobre el cuerpo atlético de Damián, y su color era muy específico, un suave melocotón pastel. Qué raro. Iba impecable. Cariño. Y qué bien hueles, comentó Elara, apoyada en el marco de la puerta, ocultando su extrañeza tras una leve sonrisa. Damián dio un pequeño respingo. Su mano, que estaba abrochando el puño de la camisa, se detuvo un segundo antes de recuperar el control. Ah. Sí. Es que hoy tengo el bautizo del hijo de un cliente importante de la oficina. El director me ha pedido que le represente porque él no podía ir. Tengo que ir bien vestido. Represento a la empresa. ¿Qué cliente? No me suena que me hayas contado que la mujer de algún cliente acabase de dar a luz, indagó Elara con calma, acercándose para arreglarle ligeramente el cuello de la camisa. Un gesto natural de esposa, pero también una forma de observar a su marido más de cerca. La camisa era nueva. Aún se notaba el pliegue rígido de fábrica en la espalda. Es el señor Morales. Del proyecto de Pozuelo. Quizás no te acuerdes. Ya te lo conté, respondió Damián rápidamente. Demasiado rápido. Cogió las llaves del coche de la mesita de noche y le dio un beso fugaz en la frente. Me voy ya. La ceremonia es por la mañana, no prepares comida para mí. Seguramente después empalme con una reunión con un proveedor. Elara asintió lentamente, sus ojos siguiendo la espalda de Damián mientras desaparecía tras la puerta. Algo no encajaba. ¿Desde cuándo compraba Damián camisas de color melocotón? Él era un hombre de colores monocromáticos: negro, blanco, gris, azul marino. Y la pequeña mentira sobre el señor Morales y el proyecto de Pozuelo la inquietaba, porque, que ella recordase, el proyecto de Pozuelo había finalizado hacía 6 meses. El instinto de una esposa rara vez falla, y esa mañana, la alarma en la cabeza de Elara comenzó a sonar suavemente. El rugido del motor del Audi Q5 negro de Damián se fue alejando lentamente del garaje. Elara suspiró, con la intención de volver a la terraza. Pero su mirada se posó en la mesita de noche. Allí había un smartphone negro con la pantalla ligeramente agrietada en una esquina. Era el viejo móvil de Damián. El móvil que, según él, estaba completamente muerto desde hacía 2 meses y que solo guardaba porque tenía muchos datos antiguos del trabajo que no había tenido tiempo de transferir. Damián había argumentado que estaba demasiado ocupado para llevarlo a reparar. Sin embargo, en ese instante, la pantalla del móvil supuestamente muerto se iluminó. El aparato vibró suavemente, indicando un mensaje entrante. El corazón de Elara se aceleró. Se acercó, mirando la pantalla que mostraba una notificación emergente de una aplicación de mensajería. El remitente no estaba guardado. Solo era una serie de números, pero el contenido del mensaje, visible en la pantalla de bloqueo, fue como una bofetada en la cara de Elara. Cariño, no tardes. La ceremonia empieza en media hora. Estoy nerviosísima. La sangre pareció escurrírsele de todo el cuerpo. Las yemas de sus dedos se enfriaron. Intentó desbloquear el teléfono. Sus dedos temblaban al teclear el código que Damián solía usar, la fecha de nacimiento de Elara. Probó con la de Damián. Probó con la fecha de su aniversario. Damián había cambiado la contraseña. Este hecho validaba las miles de sospechas que Elara había enterrado profundamente para mantener la cordura en su matrimonio. Ese hombre no iba al bautizo de ningún cliente. La camisa color melocotón no era una coincidencia. Sin perder un segundo en llorar, su instinto de supervivencia tomó el control. Su cerebro funcionaba con un cálculo frío y letal. Corrió al armario, cogió una blusa negra y unos pantalones de tela elegantes pero discretos. Se aplicó un maquillaje ligero para cubrir su palidez, y agarró su bolso. Mientras salía a toda prisa de casa, sus dedos abrían con agilidad una aplicación de BTC.
Afortunadamente, Elara había instalado en secreto una función de localización familiar en el móvil principal de Damián hacía unos meses, cuando las noticias sobre robos estaban en auge, una función que el propio Damián había olvidado que aceptó. Elara abrió el mapa en su móvil. El punto azul que indicaba la ubicación de Damián no se dirigía hacia la exclusiva urbanización donde vivían los clientes de su empresa, sino hacia una lujosa finca de eventos en las afueras de Madrid. El BTC que había pedido llegó en un instante. Por favor. Un poco de prisa, dijo Elara con una voz sorprendentemente tranquila, en total contraste con la tormenta que se desataba en su pecho. El viaje duró 45 minutos. La hacienda de los Olivos se alzaba majestuosa con sus grandes pilares. El coche se detuvo en una zona de llegada de invitados, algo alejada de la entrada principal. Elara pagó al conductor y se quedó de pie, inmóvil, contemplando la magnificencia que tenía delante. En el vestíbulo se alineaban docenas de enormes coronas de flores. Elara se acercó lentamente para leer una de las cintas de la corona más grande. Felicidades por el bautizo del pequeño Mateo. Que crezca sano y fuerte. Elara tragó saliva. Se acercó a la entrada, custodiada por dos azafatas, con vestidos de cóctel uniformados. Y fue entonces cuando se dio cuenta de un detalle que le cortó la respiración. Toda la decoración del lugar, desde los manteles hasta las flores y los uniformes del personal y la familia, era de color melocotón pastel. Exactamente el mismo color que la camisa nueva que llevaba Damián esa mañana. Aquello no era una simple coincidencia. Era una celebración diseñada con esmero, y su marido formaba parte del código de vestimenta. Elara se ajustó la chaqueta para cubrir su blusa negra, intentando mezclarse con los invitados que acababan de llegar. Se coló sin pasar por el libro de firmas mientras las azafatas estaban ocupadas atendiendo a un grupo de señoras de la alta sociedad. Al entrar en el gran salón, el aire frío del climatizador le erizó la piel. Sin embargo, Elara sentía como si caminara sobre brasas. La sala estaba decorada con un lujo extraordinario. Lámparas de cristal desprendían una luz dorada. En el escenario principal había una cuna Moisés adornada con flores frescas importadas. Elara se quedó en un rincón poco iluminado, cerca de las mesas del catering, y barrió la multitud con la mirada, buscando a su marido. Su búsqueda se detuvo cuando sus ojos captaron una escena en la zona VIP, cerca del escenario. Una escena que hizo que sus rodillas flaquearan, como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Allí, sentada, había una joven a la que Elara conocía muy bien, Aitana, la prima de Elara por parte de madre. La misma que durante el último año había afirmado tener un trabajo como administrativa fuera de la ciudad, por lo que apenas aparecía en las reuniones familiares. Pero hoy, Aitana estaba allí, en esa finca, con un lujoso vestido de encaje color melocotón, brillante, con un maquillaje perfecto, como la reina del día, y lo que destrozó por completo la cordura de Elara fue el bebé que dormía plácidamente en sus brazos. Elara parpadeó, deseando que fuera una alucinación por falta de sueño. Pero la realidad se negaba a ceder. Justo al lado de Aitana estaba la tía Beatriz, su madre y tía de Elara. La tía Beatriz reía a carcajadas mientras abrazaba el brazo de un hombre alto y atlético, con una camisa de lino color melocotón, que acababa de acercarse a ellas. Ese hombre era Damián, su marido. Elara fue testigo de cómo su marido sonreía con ternura. Besaba la mano de la tía Beatriz con devoción y luego se inclinaba para besar la frente de Aitana y la mejilla del bebé. Sus gestos eran fluidos, íntimos, cargados de un sentido de pertenencia. No eran los gestos de un invitado hacia la esposa de un cliente. Eran los gestos de un marido y un padre. El mundo pareció detenerse. El aire del gigantesco salón se esfumó, dejándola sin aliento. Los hechos dispersos del último año, Damián trabajando hasta tarde los fines de semana, los movimientos inexplicables en la cuenta bancaria, la repentina mudanza de Aitana, la tía Beatriz presumiendo de joyas nuevas en el grupo de WhatsApp familiar, ahora encajaban para formar un puzzle aterrador. Damián la estaba engañando. No, era peor que una simple infidelidad. Damián se había casado con su prima, la había dejado embarazada, y ahora celebraba el nacimiento de su hijo con una fiesta por todo lo alto, mientras Elara, su esposa legítima que lo había acompañado desde cero durante 7 años, esperaba en casa creyendo una mentira barata. Una oleada de náuseas le revolvió el estómago. Quería gritar, llorar, tirarse al suelo o destrozar la mesa del buffet, pero una fuerza extraña, fría y aterradora, se apoderó de su sistema nervioso. Sus lágrimas se secaron antes de caer. Su tristeza se evaporó,
reemplazada por una ira pura y precisa. La voz del maestro de ceremonias por los altavoces rompió el murmullo de los invitados. Un hombre elegantemente vestido subió al escenario y abrió el acto con un saludo y una amplia sonrisa. Queridos invitados, ha llegado el momento central de nuestra celebración. Las palabras de bendición para el pequeño Mateo Caelus, como símbolo de nuestra gratitud por este maravilloso regalo. La voz del presentador resonó en toda la sala. Para ello, con el mayor de los respetos, rogamos la presencia del párroco para dirigir la oración, así como el ara apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se pusieron blancas del padre de la criatura, don Damián, a quien invitamos a subir al escenario para acompañarnos. Un estruendoso aplauso resonó. El ara vio a Damián levantarse de su asiento VIP. El hombre se ajustó el cuello de la camisa, sonrió con orgullo, saludó con la mano a algunos colegas y comenzó a subir las escaleras del escenario. Abajo, Aitana miraba a su marido con adoración, mientras que la tía Beatriz se secaba una lágrima de emoción. Una escena perfecta, dramática. Y el ara decidió que iba a darle a este drama de pacotilla el mejor giro de guión posible. El ara salió de su rincón oscuro. No corrió, ni caminó tambaleándose como una esposa herida. Caminó erguida, elegante, con la barbilla alta. Sus pasos se abrieron paso entre la multitud, que se apartaba como hipnotizada por el aura letal que irradiaba. Damián acababa de llegar al centro del escenario, y le daba la mano al sacerdote cuando, por el rabillo del ojo, vio a una mujer vestida de negro subiendo por el lado derecho. La sonrisa de su rostro se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, su rostro se puso pálido como si acabara de ver a un fantasma. El ara no miró a su marido. Su mirada estaba fija en el micrófono inalámbrico que sostenía el sacerdote. Varios miembros del personal intentaron detenerla, pensando que era una invitada perdida, pero su mirada afilada los hizo retroceder. Se paró justo delante del sacerdote. Con un gesto educado pero que irradiaba una autoridad absoluta, el ara extendió la mano. Disculpe, padre. ¿Me permite el micrófono un momento? Se ha omitido un discurso. El sacerdote, confundido y suponiendo que el ara era parte de la familia, le entregó el micrófono por puro reflejo. El ara lo agarró. Se giró hacia Damián, que ahora temblaba con un sudor frío perlándole las sienes. Damián abrió la boca. El ara. Tú. Susurró sin voz. El ara apartó la vista de su patético marido y miró directamente a la multitud de invitados. Hacia Aitana, que ahora estaba de pie, petrificada, con la boca entreabierta y el rostro blanco como el papel. Hacia la tía Beatriz, que se llevaba la mano al pecho como si sufriera un infarto. El ara respiró hondo y se acercó el micrófono a los labios. Su voz resonó en toda la sala. Estable, clara, sin el más mínimo temblor. Buenos días a todos. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. El silencio se hizo total. Cientos de pares de ojos la miraban con asombro. Disculpen que interrumpa un acto tan emotivo. Estoy segura de que todos están celebrando con alegría el nacimiento del pequeño y guapo Mateo. Sin embargo, no me parecería correcto no dar también unas palabras de bienvenida. El ara hizo una pausa de un segundo, dejando que la tensión aumentara. Permítanme presentarme. Mi nombre es el ara. Soy la legítima esposa, la única reconocida por la ley y por la Iglesia, del hombre que está a mi lado, don Damián. Un suspiro de asombro colectivo se oyó en toda la sala. Los murmullos comenzaron a estallar. Y lo que es aún más extraordinario, continuó el ara, señalando directamente a Aitana en su asiento VIP, la madre del niño que hoy bautizan es Aitana, mi prima carnal. El caos estalló. Varias señoras se taparon la boca, incrédulas. El sacerdote miraba a Damián con horror, así que el ara se giró para mirar a Damián directamente a los ojos. Su voz ahora tan afilada como una daga. Me gustaría saber, Damián, y también tú, tía Beatriz, ¿desde cuándo exactamente está mi marido casado con mi prima, usando para ello los ahorros de nuestro matrimonio? El micrófono en la mano de el ara era un arma de destrucción masiva. Y ese día, acababa de reducir a escombros el palacio de mentiras de su marido. El tiempo pareció congelarse durante unos segundos después de que el eco de la voz de el ara se desvaneciera. El sacerdote, cuyo rostro estaba ahora pálido como la cera, retrocedió lentamente un paso, alejándose de Damián. En las mesas de los invitados, los murmullos se convirtieron en un clamor abierto. Las señoras de la alta sociedad cotilleaban con los ojos desorbitados. Algunos hombres negaban con la cabeza, incrédulos. El personal del evento corría de un lado a otro, sin saber qué hacer.
Los flashes de los móviles comenzaron a dispararse desde todos los ángulos, capturando el rostro de Damián. Destrozado por la vergüenza. Baja de ahí, la voz de Damián temblaba, sonando más como el siseo de una serpiente acorralada. Su rostro, antes radiante, estaba ahora rojo de ira y pánico. Agarró bruscamente el brazo de Elara. Elara no se resistió. Dejó que el micrófono cayera con un ruido sordo sobre la alfombra del escenario y siguió tranquilamente a su marido. Su misión principal estaba cumplida. El mensaje había sido entregado. No tenía sentido montar un escándalo físico. Damián la arrastró escaleras abajo por la parte trasera del escenario, atravesando un pasillo estrecho custodiado por parientes de la tía Beatriz que la miraban con una mezcla de sorpresa y rabia. Abrió de golpe una puerta doble que decía «Sala VIP» y la empujó dentro. La habitación olía a jazmín y a pánico. En un sofá del rincón, Aitana estaba acurrucada, abrazando a su bebé, que había empezado a llorar a gritos por el alboroto. Las lágrimas habían arruinado su maquillaje perfecto, dejando surcos negros de rímel en sus mejillas. Temblaba violentamente, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. «¡Estás loca, Elara!», gritó Damián, su voz subiendo varias octavas. Se frotó la cara con rabia, caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Has destruido mi reputación. Has humillado a mi familia delante de mis clientes y socios». Elara se mantuvo erguida en el centro de la habitación. Se arregló el cuello de la blusa. Su fría mirada recorrió la sala, desde el rostro enrojecido de Damián hasta la figura sollozante de Aitana. «¿Reputación?», repitió Elara con un tono plano, casi burlón. «Quien ha destruido tu reputación eres tú mismo, Damián. Yo solo lo he anunciado por un altavoz. Eres mala». Elara sollozó a Aitana desde el rincón. Su voz era un hilo fino y lastimero, como si ella fuera la principal víctima de la tragedia. «No sabes nada de mi sufrimiento». Elara se giró lentamente para mirarla. «¿Tu sufrimiento? ¿Vestida de seda en un bautizo de lujo con el marido de otra? Un sufrimiento muy estético. La verdad, Aitana». Damián detuvo su paseo. Respiró hondo, intentando cambiar de táctica. Sabía que los gritos no funcionarían con el carácter racional de su esposa. Se acercó a ella, su rostro ahora suplicante. Intentó tocarle el hombro. «Cariño, escúchame. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo todo. Dame solo 5 minutos para hablar contigo de corazón a corazón». Elara apartó la mano de Damián antes de que sus dedos rozaran su ropa. «Explícamelo. Tienes 5 minutos. Empiezan ahora». Damián tragó saliva, mirando de reojo a Aitana antes de volver a mirar a su esposa. «Caí en una trampa, Elara. Te juro por Dios que nunca quise traicionarte. Todo empezó hace un año. Aitana». Ella tenía un problema muy grave, dijo, señalando a Aitana, que agachó aún más la cabeza. Un desgraciado de su trabajo la dejó embarazada y desapareció. Aitana estaba destrozada. La tía Beatriz casi se suicida por la vergüenza. Vino a pedirme ayuda porque sabe que entiendo de leyes y tengo contactos, pero nunca encontramos a ese hombre. Elara se cruzó de brazos, escuchando el cuento sin expresión alguna. El embarazo de Aitana avanzaba. La familia del pueblo se habría escandalizado. La tía Beatriz me lo suplicó, llorando a mis pies. «Elara, para tapar la vergüenza, para salvar la vida de este bebé inocente, no tuve más remedio. Para que este niño tuviera un certificado de nacimiento». Damián hablaba con un dramatismo que casi sonaba convincente. Si Elara hubiera sido una mujer ingenua que no supiera de matemáticas. Miró al bebé, que dormía de nuevo en brazos de Aitana. Luego miró a Damián. «¿Qué edad tiene el bebé, Damián?». Él vaciló un momento. 2 semanas. «¿Nació a término?». «Sí». A los 9 meses respondió, confundido por la pregunta. «Un bebé de 2 semanas, nacido a los 9 meses», calculó Elara con los dedos, con un tono casual pero letal. «Eso significa que fue concebido hace unos 10 meses. Justo cuando dijiste que tenías que ir a un viaje de trabajo a Bali durante una semana. Y casualmente, Aitana estaba de vacaciones en el mismo hotel. Según una publicación de Instagram, que borró a los 5 minutos. Una publicación de la que, por suerte, hice una captura de pantalla. El rostro de Damián se volvió ceniciento. Su mandíbula se desencajó. Aitana dejó de llorar de golpe, mirando a Elara con horror. «¿Y dices que te casaste con ella solo para darle un estatus?». Elara soltó una risa seca y vacía. Elara soltó una risa seca y vacía. «Entonces,
¿Por qué este lugar está decorado con el color melocotón? El favorito de Aitana. ¿Por qué le compraste un apartamento en Chamberí con la excusa de una inversión fallida que vació nuestra cuenta de ahorros? ¿Qué clase de estatus requiere que duermas con ella cada fin de semana cuando decías que tenías que trabajar hasta tarde? Elara dio un paso adelante, haciendo que Damián retrocediera instintivamente. No uses la excusa de salvar el honor de la familia para justificar tu entrepierna incontrolable, Damián. No eres un héroe. Eres solo un adúltero barato. La puerta de la sala se abrió de golpe. La tía Beatriz entró jadeando, con la cara roja y el maquillaje corrido por el sudor. Sus ojos lanzaban chispas de odio. Desagradecida, gritó, señalando a Elara en la cara. ¿Lo has hecho a propósito para avergonzarme delante de mis amigas? ¿Estás contenta ahora? Ahí fuera todo es un caos. Elara miró a su tía con calma. Metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta, y con mucho cuidado, pulsó el botón de grabar en la aplicación de notas de voz de su móvil. La que debería estar avergonzada es usted. Tía, respondió Elara con frialdad. Vender a su propia hija al marido de su sobrina. ¿Cuánto le pasa a Damián al mes para que guarde silencio? ¿1.000 euros? ¿2.000? Una fuerte bofetada aterrizó en la mejilla izquierda de Elara. La tía Beatriz la había golpeado con todas sus fuerzas. La cabeza de Elara se giró hacia un lado, un calor ardiente extendiéndose por su piel. Pero no se tocó la mejilla. Volvió a girar la cabeza, mirando a su tía con una mirada aún más afilada que antes. «Mamá», gritó Damián, intentando interponerse. Pero la tía Beatriz lo apartó. «No te hagas la santa, Elara», espetó, las venas de su cuello marcadas. «¿Crees que Damián se habría fijado en otra si fueras una buena esposa? 7 años casada. ¿Y dónde está tu hijo? Tu útero está seco. Estás demasiado ocupada con tu trabajo y tus proyectos como para atender a tu marido. Es normal que busque calor en otro sitio. Aitana puede darle la descendencia que perpetúe su apellido. Algo que una mujer estéril como tú nunca podrá darle». Las palabras eran como cuchillos envenenados, clavados deliberadamente en el punto más débil de Elara. El tema de los hijos siempre había sido una herida abierta en su matrimonio. Pero cuando Elara se sentía fracasada, Damián siempre la abrazaba y le decía que no le importaba, que solo la necesitaba a ella. Todo había sido una mentira. La tía Beatriz continuó con su veneno. «Fui yo quien le dijo a Damián que se casara con Aitana. Yo les di mi permiso. Porque Aitana es mejor para él. Es obediente. No es una cabezota como tú. Y lo más importante, es una mujer completa que puede tener hijos. Si tuvieras un poco de dignidad, te apartarías tú, en lugar de avergonzarnos así». Elara dejó que todos los insultos la golpearan. En su bolsillo, la grabadora capturaba cada palabra, cada sucia confesión, cada prueba de la conspiración de su tía, con una calidad de audio cristalina. «¿Ha terminado, tía?», preguntó Elara con una voz extrañamente tranquila. Tan tranquila que su tía se cayó de repente, como si se hubiera quedado sin munición. Elara desvió la mirada hacia Damián, que estaba paralizado. «Gracias por los 5 minutos, Damián. Ahora sé con certeza que no hay nada que salvar de nuestro matrimonio». Sin derramar una sola lágrima, Elara se dio la vuelta, abrió la puerta y salió de la sala, dejando a esos 3 seres tóxicos en un silencio sepulcral. El viaje de vuelta a casa en BTC fue como atravesar un vacío. La mejilla de Elara todavía le dolía, pero su cerebro trabajaba a 1000 por hora. La tristeza se había cristalizado en un hielo frío. Lo único que quedaba era el impulso primario de proteger lo que era suyo. El chalet adosado en Las Rozas parecía tranquilo cuando llegó. Había comprado esa casa con sus ahorros antes de casarse. Ella había elegido el diseño. Ella pagaba la hipoteca. Mientras que el sueldo de Damián, supuestamente, siempre se iba en gastos de negocios y, últimamente, en la cuenta conjunta. Entró y fue directa al dormitorio principal. No se sentó a llorar. Sacó 3 maletas grandes de Damián de encima del armario y las tiró al suelo. Con movimientos mecánicos pero sistemáticos, empezó a vaciar el lado de su marido. Trajes caros, pantalones, ropa interior. Todo lo arrojó a las maletas sin doblar. Sus zapatos de marca los metió en grandes bolsas de basura negras. Vació los cajones de la mesita de noche, sacando su colección de relojes, su portátil del trabajo y todos sus documentos personales. No rompió nada. Destruir sus cosas solo la haría parecer una esposa histérica e inestable si el asunto llegaba a los tribunales. Solo se aseguró de que no quedara ni un rastro de ese traidor en su casa.
Cuando terminó, arrastró las 3 pesadas maletas y las 2 bolsas de basura a la entrada, justo detrás de la verja cerrada. Luego cogió su móvil y buscó un número en sus contactos. «Hola, señor Vargas. Soy Elara. ¿Podría venir a casa ahora? Necesito que me cambie todas las cerraduras. La puerta principal, la lateral y el candado de la verja. Sí, hoy mismo. Le pago el doble». 1 hora después, el cerrajero había terminado. Las llaves nuevas, brillantes y frías, estaban en manos de Elara. Su fortaleza había sido reconstruida. Esa noche, Elara cenó sola. La casa estaba en silencio. Pero extrañamente, no se sentía sola. Por primera vez en un año, no tenía que preguntarse si su marido llegaba tarde por trabajo o porque estaba en la cama de otra mujer. Abrió su portátil, conectó el móvil y subió el archivo de audio de la tía Beatriz a varias carpetas de respaldo en la nube. También subió las docenas de capturas de pantalla de los movimientos bancarios que había ido recopilando durante meses. La guerra acababa de empezar. Y Elara ya tenía preparado su arsenal. La mañana del domingo solía estar llena del sonido de los cortacéspedes de los vecinos o el canto de los pájaros. Pero esa mañana, Elara se despertó con fuertes golpes en la verja de hierro de su casa, acompañados del timbre sonando sin parar. Miró su móvil. Las 6:30 de la mañana. Tenía 42 llamadas perdidas de Damián, 15 de su suegra y docenas de mensajes de WhatsApp de la familia de su marido, largos como discursos. Se lavó la cara, se arregló el pelo y salió a la entrada. Al otro lado de la verja, Damián estaba de pie con los ojos rojos, la camisa arrugada del día anterior y el pelo revuelto. No estaba solo. A su lado estaba Lorena, la hermana mayor de Damián, conocida por ser mandona y dominante. Al ver a Elara, Lorena puso cara de pocos amigos y las manos en jarras. «Abre la puerta, Elara. Qué poca vergüenza tienes, dejando a tu marido en la calle. Y has tirado sus cosas ahí como si fueran basura». Elara se detuvo en el porche, a unos 2 metros de la verja, que seguía cerrada con el candado. Sostenía la llave en la mano, haciéndola girar sin intención de abrir. «Es el lugar apropiado para sus cosas». Lorena respondió fríamente. «¿Qué queréis a estas horas de la mañana, molestando en mi casa?» «¿Tu casa? Esta es vuestra casa. ¿Quién te crees que eres para echar a Damián?», gritó Lorena, señalándola a través de los barrotes. «Hemos venido a mediar de buenas maneras. Deberías estar agradecida de que Damián no te denuncie a la policía por difamación después de tu numerito de ayer». Elara sonrió de lado. Una amenaza vacía. «Adelante. Denunciadme. Así la policía puede investigar de paso las transferencias de decenas de miles de euros de nuestra cuenta conjunta a la cuenta de esa nueva cuñada. A ver quién acaba en la cárcel por apropiación indebida de bienes gananciales». El rostro de Lorena palideció un poco al oír. Apropiación indebida. Pero rápidamente ocultó su nerviosismo cambiando a un tono más suave. «Una maniobra clásica. A ver, Elara. Escúchame», dijo, bajando la voz, intentando usar la táctica de entre mujeres. «Sé que estás dolida, pero que un hombre tenga una aventura es algo normal. Y más en tu caso. Ya sabes que no has podido darle hijos. Deberías estar agradecida de que se casara con tu prima y no con una cualquiera. Al menos el linaje es conocido. Puedes criar a ese niño como si fuera tuyo. Aitana está de acuerdo en que tú seas la primera esposa y ella la segunda. Damián sigue siendo tu marido. Hagamos las paces, ¿vale? La familia está dispuesta a ayudar». Damián, que había estado en silencio, asintió con cara de pena. «Sí, Elara. Te prometo que seré justo. Por favor, abre la verja. Hablemos dentro. Me estoy congelando. He dormido en el coche». Elara miró a esos 2 seres detrás de la verja con un asco insoportable. ¿Qué lógica usaba esa familia para justificar la infidelidad y ofrecer la poligamia como si fuera una oferta de fin de temporada? «Lorena», dijo Elara, con un tono tan tranquilo que ponía los pelos de punta. «Tú tienes una hija, ¿verdad? Cuando sea mayor y su marido deje embarazada a tu sobrina con el dinero de sus ahorros, por favor, dile a tu hija que haga las paces y críe al niño como si fuera suyo. ¿De acuerdo? Solo después de eso tendrás derecho a darme lecciones». Los ojos de Lorena se desorbitaron. «¿Qué boca tienes, Elara? ¿Cómo te atreves a meter a mi hija en esto?» «¿Y tú?», Damián, continuó Elara, ignorando a su cuñada y clavando su mirada en su marido. «Coge tus maletas y lárgate de aquí ahora mismo. No vuelvas a poner un pie en mi casa. Mañana por la mañana, la demanda de divorcio y la reclamación de bienes gananciales estarán en tu mesa.
Y te aseguro que recuperaré hasta el último céntimo de mi dinero que usaste para financiar esa prostitución disfrazada de matrimonio. Sin esperar respuesta, Elara se dio la vuelta y entró en casa. Cerró la puerta de madera con un golpe seco, cortando para siempre el acceso de Damián a su vida. Fuera, los gritos e insultos de Lorena se oían cada vez más débiles, mezclándose con el ruido de la calle, pero sin poder penetrar la nueva paz que había echado raíces en el pecho de Elara. El lunes por la mañana, mientras la mayoría empezaba la semana con su rutina de oficina, Elara se tomó el día libre por una urgencia. Se sentó en la alfombra de su despacho, acompañada de un café solo y la pantalla brillante de su portátil. Ante ella había una pila de extractos bancarios que acababa de imprimir. La cuenta conjunta se había abierto hacía 3 años, diseñada para los ahorros del futuro y un carísimo tratamiento de fecundación in vitro. Cada mes, Elara ingresaba el 60% de su sueldo, mientras que Damián había prometido ingresar la misma cantidad. Sus dedos bailaban sobre el teclado, pasando las cifras del papel a una hoja de cálculo. Al principio, todo parecía normal, pero al retroceder los datos 10 meses, justo cuando Aitana desapareció de las reuniones familiares, un patrón nauseabundo comenzó a emerger. Hubo una retirada de 15.000 euros en abril del año pasado. La descripción era solo transferencia bancaria, pero Elara rastreó el número de cuenta de destino a través de una aplicación. El nombre que apareció fue Inmobiliaria Solís, una agencia que gestionaba apartamentos de lujo en el barrio de Chamberí. Era el pago de la fianza y el alquiler anual del apartamento de Aitana. Los meses siguientes, las retiradas se volvieron más agresivas. 10.000 euros para gastos médicos en una prestigiosa clínica de maternidad. 5.000 euros para muebles. 0 euros transferidos hacía 3 semanas a un hospital privado de primer nivel para cubrir un parto VIP. Y el colmo. 20.000 euros retirados la semana anterior para una conocida empresa de organización de eventos de lujo, para financiar aquella fiesta de bautizo color melocotón. El total superaba los 50.000 euros. Dinero ganado con el sudor de Elara. Dinero que había ahorrado a costa de horas extras y vacaciones pospuestas para cumplir su sueño de tener un hijo, y que Damián había usado para financiar su semilla en el útero de otra mujer. Elara se reclinó en su silla, cerrando los ojos. Sentía el pecho oprimido, no de tristeza, sino de una rabia tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Resaltó todas las líneas de gastos fraudulentos en el Excel con un color rojo sangre y lo guardó en una carpeta llamada Pruebas bienes gananciales. No dejaría que Damián se saliera con la suya llevándose ni un solo euro de lo que le pertenecía. Esa tarde, el cielo gris de Madrid dejó caer una fina llovizna. Sonó el timbre. Elara miró el interfono, preparada para ignorarlo si era Damián o algún pariente de su tía. Pero quien estaba en la puerta no era un rostro lleno de ira, sino una mujer de mediana edad, cabizbaja, protegiéndose con un paraguas negro. Silvia, su suegra. Elara dudó. Silvia solía estar del lado de Lorena a la hora de defender a su hijo. Pero al ver aquellos hombros temblorosos, vencidos por el llanto, su conciencia pudo más que su cautela. Salió, abrió el candado y la hizo pasar. En cuanto se sentó en el sofá, las defensas de Silvia se derrumbaron. Lloró desconsoladamente, tapándose la cara con las manos. Elara solo le ofreció una caja de pañuelos, y esperó en silencio. Perdóname. Elara. Perdóname por no haber sabido educar a mi hijo, dijo Silvia con la voz rota. Me enteré de todo por Lorena ayer. Me enfadé muchísimo con Damián. Le pegué. Elara. No puedo consentir que mi hijo repita los errores de su difunto padre. Los ojos de Elara se abrieron un poco. Conocía el pasado de su suegra. Su marido la había abandonado por otra mujer, dejándole una herida que nunca había sanado. Por eso, la traición de Damián era una doble bofetada para ella. Silvia abrió su bolso con manos temblorosas. Sacó una carpeta marrón gruesa y la puso sobre la mesa, empujándola hacia Elara. He venido a escondidas, sin que lo sepan ni Damián ni Lorena, susurró, secándose las lágrimas. El mes pasado, Damián me dejó esta carpeta. Dijo que eran documentos importantes y confidenciales de la oficina. Me pidió que los guardara en la caja fuerte y que no los abriera. Pero después de lo de ayer, la abrí. Elara frunció el ceño, cogió la carpeta y la abrió. Su corazón se aceleró al leer los documentos. Eran escrituras de propiedad. El certificado de un terreno de 500 cuadrados metros en las afueras de la ciudad, comprado por Damián hacía 2 años, cuando su matrimonio aún era feliz. Pero el nombre del propietario no era ni el de Damián ni el de Elara,
sino el de la tía Beatriz. También estaba la documentación de un Honda HR-V nuevo que Damián había estado pagando en secreto a nombre de Aitana. Lo había planeado todo meticulosamente. Había desviado los activos valiosos para que no pudieran ser rastreados como bienes gananciales en caso de divorcio. Te entrego esto a ti. Elara, dijo Silvia. Su voz ahora firme a pesar de sus ojos hinchados. Úsalo en el juicio. Recupera lo que es tuyo. No dejes que esa víbora y su madre disfruten de tu sudor. Es la única forma que tengo de redimir el pecado de haber traído al mundo a un cobarde como Damián. Elara miró a su suegra durante un largo rato. Por primera vez desde la tragedia de la finca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se levantó, se acercó y abrazó con fuerza a aquella mujer. En medio de una familia podrida, todavía quedaba una conciencia intacta. Sintiéndose segura ahora que Damián vivía con ella en el apartamento, Aitana empezó a perder el juicio, embriagada por una falsa sensación de victoria. En lugar de mantener un perfil bajo, convirtió las redes sociales en su nuevo escenario. Esa noche, Elara creó una cuenta falsa de Instagram para vigilarla. Aitana, ya fuera por estupidez o por exceso de confianza, tenía su perfil público. Su última publicación era una foto de la mano de Damián sosteniendo los diminutos dedos de su bebé. Al fondo se veía la silueta de Damián durmiendo. El pie de foto, escrito con una letra cursi que a Elara le dio náuseas, decía: después de la tormenta, siempre llega la calma. El amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Agradecida, desterrada del pasado para asentarme en un futuro real. Mirei, mi cielo. Elara no respondió. Solo hizo una captura de pantalla. Unas horas más tarde, Aitana subió una historia aún más provocadora. Un selfie en el espejo, mostrando su cuerpo envuelto en un fino pijama de seda, con un pequeño texto en la esquina. El deber de una mujer es servir y dar descendencia. Si solo sabes exigir pero tu vientre está vacío, es normal que te abandonen. Hechos. Una arrogancia increíble. Aitana estaba provocándola, esperando que Elara respondiera con ira, que la atacara online para poder hacerse la víctima. Pero Elara era demasiado inteligente para caer en esa trampa. No respondió ni un solo mensaje. Activó la grabación de pantalla de su móvil, asegurándose de que el nombre de la cuenta de Aitana, la hora de publicación y todos los comentarios de sus amigas que se unían a la burla quedaran registrados. Guardó las docenas de capturas y vídeos en la misma carpeta que los extractos bancarios. Cada pie de foto arrogante, cada puya sobre su vientre vacío, no eran insultos para Elara. Eran munición legal. Aitana, sin saberlo, estaba documentando voluntariamente las pruebas de adulterio, infidelidad y difamación. Sigue ladrando, Aitana, murmuró Elara mientras cerraba el portátil con una sonrisa irónica. Cuanto más ruido hagas, más fácil será apretarte la soga al cuello. A la mañana siguiente, Elara aparcó en el sótano de un prestigioso bufete de abogados del Paseo de la Castellana. Tenía una cita con Rocío Valcárcel, una abogada especializada en derecho de familia cuya reputación era temida por los maridos infieles en los juzgados. Era conocida por ser fría, pragmática y no haber perdido nunca un caso de disputa de bienes gananciales. El despacho de la señora Valcárcel estaba dominado por colores monocromáticos. La mujer, de unos 40 y tantos años, la recibió con un firme apretón de manos, sin rodeos ni sentimentalismos. Elara abrió su bolso. Sacó un pendrive y dejó la carpeta de su suegra sobre el escritorio. Quiero divorciarme de mi marido, señora Valcárcel, dijo Elara, su voz firme. Mantiene una relación bígama con mi prima sin mi consentimiento. Falsificó la aprobación familiar. Usó nuestros fondos comunes para mantenerla. Y ha intentado ocultar patrimonio. Rocío Valcárcel enarcó una ceja. Interesada. Esas son acusaciones muy graves, señora Elara. El juzgado necesita más que una historia triste. ¿Tiene pruebas? Tengo más que pruebas. Tengo un arsenal. Elara encendió el portátil de la mesa y conectó el pendrive. Reprodujo la grabación de la tía Beatriz, donde admitía explícitamente el matrimonio secreto y el plan para atrapar a Damián. Luego, abrió el Excel de los movimientos bancarios, mostrando el desvío de miles de euros. Y como golpe final, abrió la carpeta marrón. Esta es la escritura de un terreno y la documentación de un coche que mi marido compró con nuestros ahorros. Pero, ilegalmente, los puso a nombre de su suegra para evitar que contaran como bienes gananciales. Los agudos ojos de Rocío Valcárcel examinaron cada documento. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Cerró la carpeta y cruzó las manos sobre la mesa, mirando a Elara con respeto. Sra, Elara. Pocas veces me encuentro con una clienta que llega con las emociones bajo control y las pruebas tan bien organizadas como un informe policial la elogió. La mayoría solo traen lágrimas. Las lágrimas no me devolverán ni mi dinero ni mi dignidad. Señora Valcárcel, respondió Elara. Mista. Exacto. Elena empezó a tomar notas. Interpondremos 3 acciones simultáneamente. Primero, una demanda de divorcio por cese efectivo de la convivencia y violación de la confianza. Segundo, una demanda por apropiación indebida de bienes gananciales. Solicitaremos un embargo preventivo de ese terreno y ese coche hoy mismo, para que no puedan venderlos. Y tercero, la abogada miró a Elara fijamente. Lo denunciaremos a la policía por presunta falsedad documental y apropiación indebida en el matrimonio. La amenaza de una pena de cárcel será suficiente para que su marido se rinda y entregue todo sin necesidad de un juicio largo y complicado. Haga todo eso, señora. Valcárcel, respondió Elara sin dudar. Acabe con ellos. El miércoles era un día ajetreado en la oficina de Damián. Como director senior en una multinacional con un estricto código ético, estaba liderando una reunión importante con el consejo de administración cuando su móvil vibró sin cesar en su bolsillo. Lo ignoró. Desde el incidente del bautizo, había bloqueado el número de Elara. Sentía que la situación empezaba a estar bajo control. Estaba seguro de que Elara no se atrevería a ir más allá de enfadarse. Pero a las 2 de la tarde, llamaron a la puerta de la sala de reuniones. La secretaria del director entró con cara de tensión. Se acercó a su jefe. Le susurró algo, y luego miró a Damián con incomodidad. El director general, un expatriado muy estricto, interrumpió la presentación de Damián. Damián, tienes que salir. La directora de Recursos Humanos te necesita en su despacho ahora mismo. Dice que es urgente y que afecta a tu situación legal en esta empresa. El corazón de Damián dio un vuelco. Se disculpó con el consejo y salió corriendo hacia la planta de RRHH. Al mismo tiempo, en una cafetería justo enfrente del lujoso edificio de oficinas, Elara sorbía su café con leche tranquilamente. Acababa de recibir una notificación del mensajero especial que había contratado. No había enviado la citación judicial a casa. Junto con su abogada, había diseñado una estrategia mucho más letal. La citación judicial del divorcio, junto con copias de la demanda civil por apropiación indebida y la orden de embargo, se envió por burofax directamente al despacho de la directora de RRHH de la empresa de Damián. Pero eso no era todo. Dentro del sobre, Elara también incluyó un informe de violación del código ético de la empresa. El informe adjuntaba un pendrive con fotos del bautizo, las capturas de pantalla de las redes sociales de Aitana y pruebas de transferencias de fondos que Damián había desviado momentáneamente para cubrir gastos del evento. La empresa de Damián tenía una regla de oro. 0 tolerancia a la poligamia encubierta, a las infidelidades que mancharan la imagen corporativa, y sobre todo, a la manipulación de fondos, por pequeña que fuera. En la planta 15, Damián entró en el despacho de la directora de RRHH. La mujer estaba sentada con una pila de documentos oficiales del juzgado. A su lado, el jefe del departamento legal. Cierra la puerta, Damián. Y siéntate, dijo la directora con una voz gélida. Lanzó el sobre a la mesa. Varias fotos de Aitana y su bebé se esparcieron, mezclándose con la citación judicial. ¿Puedes explicarme esto, Damián? ¿Cómo puede ser que un director senior en quien confiamos proyectos de millones de euros sea demandado por estafar a su propia esposa, casarse en secreto con su prima y usar horas de trabajo para un bautizo clandestino que ahora es viral en los grupos de WhatsApp de la oficina? Las piernas de Damián le fallaron. Se desplomó en la silla. Su boca se abrió. Pero no salió ningún sonido. Su mundo, construido sobre un castillo de naipes de mentiras, se derrumbó sobre él en ese mismo instante. Al otro lado de la calle, Elara miró su reloj, terminó su café y salió de la cafetería con paso ligero. Lo más difícil había pasado. Ahora solo le quedaba observar cómo la marea se llevaba el castillo de arena de su marido. El despido se produjo en menos de 2 horas. Sin indemnización. Sin despedida. Le pidieron que recogiera sus cosas bajo la supervisión de 2 guardias de seguridad. Su tarjeta de acceso fue desactivada. Su seguro médico ejecutivo. Cancelado. El mundo corporativo que había alimentado su arrogancia lo desechó como a un pañuelo usado. Esa noche, bajo una lluvia torrencial, el Audi Q5 negro estaba aparcado de cualquier manera frente a la verja de Elara. Damián estaba de pie, sin paraguas, empapado. Llamó al timbre docenas de veces, gritando su nombre con una voz rota.
La luz del porche se encendió. Elara salió, con un jersey grueso y una taza de té caliente. No se acercó a la verja. Se quedó en el umbral, mirando a aquel hombre desdichado con una expresión impasible. Elara, abre. Por favor, ayúdame, suplicó Damián, aferrándose a los barrotes. Me han despedido. La empresa lo sabe todo. La carta de tu abogada. Has destruido mi carrera. Elara sorbió su té lentamente. Yo no he destruido tu carrera, Damián. Lo han hecho tu entrepierna y tus mentiras. La empresa solo ha aplicado el código ético que firmaste hace 7 años. Por favor. Retira la demanda. Retira la denuncia por apropiación indebida. Te lo suplico. Su voz se convirtió en un sollozo desesperado. Si me congelan las cuentas, ¿cómo voy a pagar la letra del coche de Aitana? El alquiler de su apartamento vence la semana que viene. Su leche. Sus pañales. Elara. No tengo nada de dinero. ¿Y por qué te quejas a mí? Respondió Elara con frialdad. Tienes una nueva esposa que, según decías, es obediente y perfecta. Pídele que trabaje o que la tía Beatriz venda sus joyas. ¿No sois una familia que se apoya mutuamente? Me arrepiento. Estaba ciego. Aitana no para de exigir cosas. Se puso furiosa cuando le anularon la tarjeta de crédito esta tarde. Amenaza con irse a casa de su madre. Elara, déjame volver. Te prometo que me divorciaré de ella. Elara sonrió con una mezcla de lástima y alivio. No, Damián. No debes divorciarte de ella. Os merecéis el uno al otro. Disfrutad de la tormenta que vosotros mismos habéis creado. Sin esperar respuesta, Elara se dio la vuelta. Entró en casa y cerró la puerta con llave. Esa noche, durmió profundamente. Mientras, fuera, Damián se acurrucaba en el asiento de su coche, dándose cuenta de que acababa de tirar un diamante por recoger una simple piedra. 3 semanas después, la sala de mediación del juzgado de familia resultaba asfixiante. Elara estaba sentada, erguida y elegante, junto a su abogada. Al otro lado de la mesa, Damián tenía la cabeza gacha, con el rostro demacrado y ojeras. Sorprendentemente, Aitana había insistido en estar presente. Con su bebé en brazos, un bolso de marca y unas gafas de sol enormes. Como si fuera una celebridad. El mediador le advirtió que ella no tenía potestad legal en ese proceso. Pero Elara le permitió quedarse. Que lo oiga todo, pensó. Don Damián, dijo el mediador. Su esposa rechaza la reconciliación. Pasamos a la disputa de los bienes gananciales. La demandante exige la devolución de 52.000 euros desviados sin permiso a terceros y el embargo de un terreno y un vehículo. Aitana se quitó las gafas de sol de golpe. Un momento. Ese coche está a mi nombre. Fue un regalo de mi marido por el nacimiento de nuestro hijo. Y el terreno está a nombre de mi madre. No pueden embargarlo. La señora Valcárcel sonrió. Abrió su carpeta y sacó un documento sellado por el juzgado. Lamentablemente, señora Aitana, la ley española establece que cualquier compra de activos con fondos gananciales durante el matrimonio, sin el consentimiento del otro cónyuge, es nula de pleno derecho. Ya tenemos la orden de embargo preventivo del juez. Eso significa que el coche que ha usado para venir hoy y el terreno de su madre están actualmente congelados por el Estado. Si don Damián no puede devolver los 52.000 euros a mi clienta, esos activos serán subastados. El rostro de Aitana se puso blanco como el papel. Se giró hacia Damián, golpeándolo en el brazo. Damián, dijiste que el coche era seguro. Dijiste que tenías mucho dinero. No te quedes ahí callado. Paga a esta mujer y terminemos con esto. Damián apartó bruscamente la mano de Aitana. ¿Con qué? ¿Crees que el dinero cae del cielo? Tengo las cuentas bloqueadas. Estoy en el paro. Por tu culpa y tu estilo de vida. Estoy endeudado hasta las cejas. Aitana retrocedió, dándose cuenta de la terrible realidad. No se había casado con un directivo rico, sino con un hombre en bancarrota ahogado en deudas. Elara observó la patética escena sin emoción. La mediación ha fracasado. Señor mediador, dijo con calma. Procedamos al juicio. Cerca de las Navidades, la tradicional reunión familiar para desearse felices fiestas se convirtió en un tribunal. El abuelo Arturo, el patriarca de la familia, reunió a todos en su casa del pueblo. El objetivo era uno: solucionar el escándalo que había manchado el honor de la familia. La tía Beatriz llegó con la barbilla alta, como si fuera la víctima. Aitana se sentó a su lado, llorando sin parar. Damián se escondió en un rincón. Elara, dijo el abuelo Arturo.
Nos hemos enterado de tu demanda. Entendemos tu dolor. ¿Pero es necesario llegar a embargar el terreno de tu tía? ¿Y dejar a tu marido sin trabajo? Somos familia. Los trapos sucios se lavan en casa. La tía Beatriz saltó de inmediato. Es verdad. Lo de Elara es pasarse. Está ciega de celos porque es estéril. Y por eso ha arruinado a su marido y a su tía. Ese terreno fue un regalo de Damián por cuidar de Aitana. Esta mujer no tiene corazón. Varios parientes empezaron a murmurar, mirando a Elara con desaprobación. El relato de la esposa estéril y cruel había calado. Elara no se inmutó. Sacó un pequeño altavoz Bluetooth de su bolso y lo colocó en el centro, frente a su abuelo. Lo conectó a su móvil. Abuelo, tíos, primos, dijo Elara, su voz clara y dominante. Yo nunca he aireado los trapos sucios. Los guardé hasta que la tía Beatriz y Damián los exhibieron en un escenario delante de cientos de personas. Pero ya que la tía Beatriz me llama cruel y lo niega todo, creo que la familia tiene derecho a oír la verdad de su propia boca. Pulsó el botón de play. Unos segundos de estática y luego, la grabación de alta calidad de la sala VIP resonó en la habitación. No te hagas la santa, Elara. ¿Crees que Damián se habría fijado en otra si fueras una buena esposa? 7 años casada. ¿Y dónde está tu hijo? Tu útero está seco. La sala enmudeció. El rostro de la tía Beatriz estaba lívido. La grabación continuó con la confesión más fatal. Fui yo quien le dijo a Damián que se casara con Aitana. Yo les di mi permiso. Aitana es obediente. Si tuvieras un poco de dignidad, te apartarías tú. Elara detuvo la grabación. El silencio que siguió fue denso. De repente, Silvia, la suegra de Elara, se puso en pie, temblando de rabia. Así que esa eres tú, Beatriz. ¿Vendiendo a tu propia hija para robarle a mi nuera? Has destrozado el matrimonio de mi hijo. Has vivido del sudor de Elara y encima la llamas desalmada. El abuelo Arturo se llevó la mano al pecho, mirando a su sobrina con una decepción y un asco inmensos. Beatriz. En esta familia no seremos ricos, pero nunca nos hemos ganado la vida prostituyendo a nuestros hijos ni robando a la esposa de otro. Padre, esa grabación está manipulada. Elara me está calumniando. Gritó la tía Beatriz, desesperada. Basta. Rugió el abuelo Arturo, su voz haciendo que el bebé de Aitana rompiera a llorar. A partir de hoy, no quiero volver a ver tu cara ni la de tu hija en esta casa. Habéis deshonrado nuestro apellido. Elara. Tienes todo mi apoyo. Recupera lo que es tuyo. No dejes ni un céntimo para estas sanguijuelas. Esa noche, el Tribunal Social emitió su veredicto. La tía Beatriz y Aitana fueron oficialmente expulsadas del árbol genealógico, condenadas al ostracismo y a una vergüenza imborrable. Los meses pasaron. El juicio, gracias a la señora Valcárcel, fue rápido. En la sala del tribunal, el juez leyó su sentencia final. Visto para sentencia. Primero, se concede la demanda de la demandante en su totalidad. Se decreta el divorcio de doña Elara y don Damián. Elara cerró los ojos y respiró hondo, sintiéndose libre. Segundo, se establece que la vivienda familiar, situada en Madrid, es adjudicada en su totalidad a la demandante, doña Elara, en base a las pruebas de su única contribución financiera. Damián bajó la cabeza. Lo había perdido todo. Tercero, se condena al demandado a devolver la suma de 52.000 euros a la demandante. Dada la incapacidad de pago del demandado, el tribunal ordena el embargo y subasta de un terreno y un vehículo, cuyos beneficios serán entregados a la demandante como compensación por el delito de apropiación indebida de bienes gananciales. El golpe del mazo selló el fin del sufrimiento de Elara. Al salir del juzgado, Damián la interceptó. Parecía 10 años mayor. Elara dijo en voz baja: Enhorabuena, has ganado. Yo... Lo siento por todo. Elara se detuvo y lo miró sin rastro de odio. Te perdono, Damián dijo con calma. Pero perdonar no te exime de las consecuencias. Vive con tus elecciones. Adiós. Elara salió del edificio. La luz del sol le dio en la cara, cálida y brillante. Por primera vez en un año, miró al cielo sin el peso de ninguna mentira. Era la vencedora absoluta de una guerra que ella nunca había empezado. 6 meses después, la vida había puesto a cada uno en su lugar. En un minúsculo piso de alquiler en un barrio obrero, el sonido de un plato rompiéndose rasgó la noche. Te pedí dinero para leche de fórmula, Damián. No para tabaco. Tu hijo lleva llorando todo el día porque la leche está más aguada que nunca.
gritaba Aitana. Con el pelo revuelto y un pijama descolorido, Damián, con el uniforme sudado de repartidor, se frotó la cara. Acababa de trabajar 12 horas. El poco dinero que ganaba se iba en pagar los microcréditos que aún debían del parto VIP. Cálmate, Aitana. Estoy agotado. Además, podrías darle el pecho en lugar de comprar esa leche tan cara. Se me ha secado la leche, Damián. Del estrés de pensar en el alquiler y en mi madre pidiéndome dinero todos los días. Si llego a saber que vivir contigo sería esta miseria, ojalá hubiera abortado. Damián se quedó helado. La ilusión de la mujer dulce y obediente se había hecho añicos. En ese piso sofocante solo quedaban dos personas tóxicas devorándose mutuamente. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una cafetería de moda, Elara contemplaba la lluvia. Llevaba una blusa de seda color esmeralda. Su portátil mostraba el diseño de un nuevo local. Su último gran proyecto. Su carrera había despegado tras el divorcio. Sin parásitos financieros ni estrés emocional, su potencial había explotado. Acababa de ser ascendida a directora creativa. La casa había sido completamente renovada, borrando todo recuerdo oscuro. Su móvil vibró. Un mensaje de sus amigos de la universidad proponiendo un viaje a Japón. Elara sonrió y tecleó. Contad conmigo. Necesito unas vacaciones después de este proyecto. Cerró el portátil y sorbió su manzanilla. Se dio cuenta de algo importante. La verdadera felicidad no consistía en aferrarse a lazos dolorosos por el qué dirán, sino en tener el valor de cortar las ramas podridas para que el árbol de la vida pudiera volver a crecer. Hoy, Elara ya no soñaba con el pasado. Se erguía sobre las ruinas del castillo de arena que ella misma había derribado, lista para construir su propio reino, sola, libre e invencible.